libro de don Juan Manuel Farabiñán, La memoria de las piedras, y quería agradecerle que esté aquí con nosotros, porque ya el viaje vive lejos, ya cuesta, y agradecerle que pase la velada esta de sábado con nosotros. Primero, la casa está encantada con tener a Juan Manuel Farabiñán, no es la primera vez que viene y no es la última que vendrá, porque es persona inquieta, le sacará muchos libros seguro porque le motivan estas cosas. Y sabe que en los libros hay contenido y hay cosas y a él le gusta dejar contenido. Por tanto, trataremos de hacer una mezcla de ver lo que dice su libro y a mí me gustaría también ver cómo es el personaje humanamente porque creo que lo vale. Y lo primero que hacemos es leer siempre la biografía del autor que viene y creo que así nos damos una idea de, bueno, de todo lo que ha hecho en la vida, que es imposible que quepa aquí en este papel. Dice lo siguiente, su biografía. En el campo del derecho es profesor emérito de la Universidad de Jaén, por ser catedrático de Derecho Internacional, Público y de Relaciones Internacionales. Como investigador es autor de numerosos trabajos de investigación en diversas áreas, como por ejemplo, Derecho Comunitario Europeo, ha sido titular de la cátedra Jean Monnet. En el Derecho del Mar ha sido asesor de varios gobiernos en ese tipo de materias. Derecho de Espacio Ultraterrestre, ha sido miembro y fundador de la European Center on Space Law de la ESA, es director internacional de la red Relaca Espacio y en cuanto a los derechos humanos ha sido también asesor de numerosas ONGs en estas materias. Es experto, como ya sabemos, en temas de filosofía clásica y ha dictado muchísimas conferencias y cursos en España y en otros países. En el tema literario cuenta con múltiples publicaciones en los medios periodísticos, artículos de línea humanística, filosóficos, de historia, de antropología, encima escribe poemas, encima escribe unos dibujos raros que le llaman farabatos, como Farabiñán, de Farabiñán, pues le gusta el cómic y entonces tiene libros publicados de sus famosos farabatos que están en los periódicos. Y ya puestos a ver las ediciones, ha editado un libro de poemas, Et in Arcadia Ego, publicada por el Ayuntamiento de Jaén, varias publicaciones de poemas en la revista Claustro Poético de Jaén, y el libro de cómics, famoso y denominado Farabatos, la sonrisa inteligente, publicado por la Universidad de Jaén, donde muchos autores y personajes, y literatos y filósofos y tal, al lado de esos famosos farabatos, han dado su idea, sus impresiones del mundo, de la vida, etc. Es muy bonito ver que tienes pues, a José María Marina o a quien sea, ¿no? A una serie de personajes importantes que han escrito al lado de esos farabatos. Tiene un ensayo filosófico, que creo que lo presentaste aquí también, ¿no? Que es Para salir de la caverna, novela o ensayo filosófico, más bien tiene un corte de ensayo, publicado por la editorial Eranos. Y hoy presenta aquí su primera novela, que para ser su primera novela, yo le dije ayer que la presentó en Alicante, que muchos quisieran escribir su primera novela con la calidad y el nivel que tiene esta, y por tanto nos alegramos de verlo por aquí. Y yo le preguntaría, con todo esto, ¿quién es Juan Manuel Farabiñán? Porque yo no sé ya si es un poeta que no puede vivir como poeta y entonces ha tenido que hacer abogado, y un abogado que como es muy inquieto ha tenido que estudiar filosofía, un filósofo que dice como filósofo igual también me tendría que poner a la puerta del templo a decir denme ustedes algo y por tanto he tenido que vivir de la abogacía, aunque yo creo que él no vive del derecho. No es una persona que estudia derecho, es una persona que estudió justicia. Yo le he hecho la broma esta mañana, pero es así, es una persona que se ha dedicado a la justicia, ¿no? Es un matiz importante, creo. Pero ¿quién es Juan Manuel Farabiñán? ¿Qué hay detrás de todo eso? Es la pregunta más difícil, es como cuando te preguntan, ¿eres feliz? Te matan, pero si has venido a lo que sabes. Bueno, yo creo que lo más importante de Juan Manuel Farabiñán es tener adelante aquí conmigo, que es en definitiva, ya me estaba aplaudiendo antes de empezar a hablar, es decir, que tener un fan de esta naturaleza pues es fantástico. Como podéis comprender, esto vale más la pena, ¿eh, Dante? Aquí estamos. Las nuevas generaciones, lo decían en mayo del 68, corre, que las nuevas generaciones te pisan los talones. En definitiva es así. Pues no, yo soy un buscador, trato de pensar y en definitiva siempre lo he dicho, trato de ir abriendo un surco, un camino
Trato de abrir un surco, un camino que a mí me sirve para entender y encontrar lo que es el sentido de la vida, en definitiva, pero que le pueda servir a otros que también caminan junto con nosotros y que tratan de buscar un porqué y una razón por el hecho de vivir. Hoy te lo comentaba, una socióloga amiga mía, y la cito en el libro y está encantada porque tú bien decías, ten cuidado porque te voy a citar en los libros que escriba. La cito, que es García de León, dice: la vida es un safari peligroso. Y me ha gustado como idea. La vida es un safari peligroso. Salimos de alguna manera a cazar. ¿Pero a cazar qué? A cazar ideas. A cazar ideas, a reencontrarnos con nosotros mismos en esa selva, como todo safari, que representa la vida. La vida es un gran bosque, una gran selva en la que nos vamos moviendo a fuerza de machete muchas veces. Otras veces encontramos senderos ya abiertos por otros que pasaron antes que nosotros, y esto es importante porque nos van marcando caminos, nos van marcando ideas, nos hacen más fácil el hecho de vivir o el camino de vivir. Y eso es en definitiva lo que yo siempre he intentado, pero vuelvo a decirlo, desde la humildad, porque quizá uno de los grandes dramas del ser humano sea la soberbia. Entonces, cuando de golpe, pues sí, cuando tú lees el currículum, es verdad que he hecho muchas cosas, pero las he hecho no por sabio, sino por viejo, porque son los años que he cumplido, que son 73 ya, los que me han permitido hacer muchas cosas en la vida. Pero es eso, en definitiva, lo que hace el cúmulo de cosas. No te vayas, Dante, que te necesito. Ahí está. Ahí me encanta porque esto es lo que realmente da mucha pasión. Ya he oído lo que tenía que oír. Y eso es un poco lo que yo podría decir de mí, de mi perfil. Esto, en definitiva, cuando me toque partir, esto va a quedar en nada. Es decir, el currículum no sirve para nada, porque la gente me olvidará, y como dice el poeta, y los pájaros seguirán cantando. O sea que nosotros pasamos, pero los libros quedan. Y eso lo decían los viejos escribas egipcios. Decían: nosotros pasamos, los papiros quedan. Y eso es un poco la idea de por qué publico, por qué escribo. Porque yo pasaré. Probablemente mi nombre se diluya en la nada, pero muchos, cuando lean ese texto, que quizás no sepan de quién fue ni quién lo escribió, puedan encontrar en ese texto respuestas que le hagan un poco más feliz en el trayecto y en el acto de vivir. No sé si te he contestado. Sí, contesta, y es que detrás de todo, tú lo has dicho muy bien, hay un buscador, porque no es dar palos de ciego, es que hay tal inquietud en el alma de Juan Manuel que ha querido ver muchas cosas, y eso me parece que nos da a nosotros también muchas pistas de por dónde seguir. O sea, muchas de las cosas que tenemos visto hacer nos dan muchas pistas de cómo vivir. Sí, yo me doy por bien contestado, de verdad. Bueno, yo tengo una pregunta que viene a colación con lo que acabas de decir, porque has hablado de lo que quedará, ¿no? Lo que está escrito quedará. Por supuesto quedará durante mucho tiempo, pero también queda lo que una persona deja en el corazón de otras personas. Y yo quiero recordarte una aventura que compartimos, que a veces la recordamos. Este libro va de aventuras, entre otras muchas cosas. Y si bien es jurista, profesor y todo lo que hemos dicho, pues es también una aventura. Y la aventura que compartimos hace algunos años fue cruzando el desierto del Sahara, caminando en pleno verano,
de noche y de día. Esa era madura. Con temperaturas a veces de 50 grados. Además yo llevaba el termómetro, y lo sé. Entonces, en aquella aventura, que por cierto, que llamábamos el chamán, Porque era más viejo. Así es, no por sabio, vuelvo a insistir, sino por viejo. el chamán Faramiñán, No, porque rimaba. pues contigo saboreamos una aventura, pero no solo una aventura de caminar por un desierto, sino sobre todo, y lo que nos marcó de verdad a todos, fue una aventura con cierto aire espiritual, por la experiencia profunda que pudimos vivir ahí. Yo me pregunto, o te pregunto, ¿se puede vivir una aventura espiritual sin necesidad de irse al desierto? Yo lo decía antes, el bosque de la vida también tiene mucho de desierto. Hay esa frase, los desiertos, los mares, las selvas, se parecen mucho en lo intrincado que son. Y en definitiva, decía alguien que cada vez que veo y salto del desierto al mar, pero enseguida vuelvo al desierto, cada vez que veo el mar en una noche de tormenta, intuyo que allí está Dios. Entonces, la pregunta sería, ¿es necesario estar en el desierto? ¿Es necesario estar en un bosque o en una selva? ¿Es necesario estar en una tormenta en el mar para encontrarnos a nosotros mismos? No, no es necesario, pero ayuda mucho. Y en definitiva, la tormenta interior, el bosque interior, el desierto interior que llevamos cada uno de nosotros, es el que permite que caminemos hacia adentro. Porque ese camino que hicimos, y por eso decía vuelvo al desierto, a tu pregunta, ese camino que hicimos durante una semana, caminando por el desierto del Sahara, era un camino también interior, es decir, no solamente caminábamos hacia afuera, porque mientras vas caminando no hablas, y además subir y bajar dunas era difícil, era complicado, y en ese silencio está caminando hacia adentro también. Y entonces todo camino hacia afuera es un camino hacia adentro. Por tanto, en aquel momento vivimos momentos muy interesantes, pero te vuelvo a decir, no es necesario, en cualquier sitio podemos encontrar la esencia de lo que somos o tratar de buscar un poco más el ejercicio espiritual, porque si no, ¿para qué estamos? ¿Para qué a veces nos preguntamos, ¿para qué hemos encarnado en este mundo? Que Aldous Huxley decía, este planeta debe ser el infierno de otro planeta. Porque no lo digo yo, decía Aldous Huxley, es decir, que de alguna manera es un planeta complicado, un planeta duro, es un planeta donde los seres humanos se ensarzan en guerras permanentes y olvidan lo que sería la concordia, el amor entre los seres humanos. Entonces, nos ha tocado ese trabajo, y dentro de ese trabajo tendríamos que darle importancia a la parte inmortal que hay en nosotros. Muchos pensarán que es una estupidez, que quizá no haya una parte inmortal, pero yo creo profundamente que en nosotros, en todo ser humano, hay una parte inmortal. Entonces, en esa parte inmortal, si nos colocamos en ella, da lo mismo donde estemos, porque en definitiva, en cualquier parte, el ser humano está consigo mismo, y si estás consigo mismo, estás también con tus propias líneas, y hay que tratar de nivelarlas. Vuelvo a decir que si veis que no respondo porque me escapo, me lo decís. Lo normal, yo le decía a Juan Manuel ayer que él es un personaje que se podría haber escapado de sus novelas. Y él decía que los personajes a veces empiezan a escribir y acaban yendo los personajes por otro camino.
Y yo le decía, claro, ahora entiendo por qué yo te pregunto una cosa, como eres un personaje, tú te vas por otro sitio. Pero eso es lo bueno que tiene Juan Manuel, que nos puede contar cosas, no es que se va por otro sitio, sino que tiene tanto que contar que su mente se queda mirando el horizonte y se escapa por ese mundo interior. Yo creo que ya hablar del mundo interior es pisar la línea roja. Yo creo que está casi prohibido. Hay gente que cuando hablas del alma o de la esencia o de lo profundo te dicen, eso no existe, eso. ¿Por qué me hablas de esto? Habría que hablar mucho de esto, eso no existe. Entonces es bonito ya de entrada escuchar a alguien que habla de estas cosas. Por lo tanto, nosotros te vamos a preguntar lo que sea y tú responde lo que quieras, que vamos a estar encantados de que nos digas lo que sea siempre en esa vida. Entonces, yo creo que has venido a hablar de tu libro, pero nosotros vamos a tratar de encontrar todo lo que pueda haber de humano dentro de ese libro. ¿Es autobiográfico? ¿Está puesto ese recorrido vital? ¿Has tratado de escribir en ese libro ese recorrido vital o profundo del que estabas hablando? No es autobiográfico para nada, pero sí hay elementos, obviamente, si tenéis oportunidad de ver el índice, he dedicado a cada capítulo música, un leitmotiv musical, porque yo soy de aquellos que no vive de la música, pero que vive con la música. Vivo permanentemente oyendo, por supuesto, los clásicos que me encantan, pero también oigo jazz, oigo tango, como es lógico, por mis raíces, y mucha música clásica. Y entonces he querido colocar en cada capítulo, y se pueden leer los capítulos oyendo esta música, que es también así como yo de alguna manera lo he conseguido esa idea. Luego, como es un libro de aventuras, no es un ensayo, es un libro de aventuras, es lo que hoy se llama un thriller, un libro de aventuras, hay asesinatos, hay amores, hay persecuciones, hay mafias que van detrás de estas piedras que con mucha cariño y habilidad habéis colocado, porque además son exactamente los colores de las tres piedras que dan la clave, y luego si queréis hablamos de ellas, que dan la clave al libro. Entonces, ¿por qué cito tantos elementos de viajes? Porque, como decía, por mi propia profesión, me paso la mayor parte de mi año, me lo paso en aeropuertos o en aviones. Entonces decidí, en esa pérdida de tiempo de lo que Marc Fouché llama los no lugares, decidí en esos no lugares que son tan aburridos, que se hacen a veces eternos, pues empecé a escribir esta novela. Y la empecé a escribir y luego, claro, en los sitios donde estaba comía algo y entonces ponía que mi personaje comía lo que yo comía. Por tanto, lo que pongo en el libro son recetas auténticas, es decir, yo las he comido. La marca, todo exactamente. Los sitios en los que he estado. Siempre lo digo, he estado en todos los sitios del libro, menos en Samarcanda. Hay 3 sitios en el mundo que no he podido ir todavía y que me encantaría estar. Uno de ellos es Samarcanda, otro es Ulan Bator, en la Mongolia exterior, y otro es Timbuktu, en la curva del Níger. No he ido todavía y esos sitios para mí son emblemáticos y algún día trataré de estar en ellos. Pero en cambio he recorrido, la verdad, la mayor parte del mundo. Yo creo que he estado en casi todas partes, porque mi vida profesional y mis años me han llevado de un lado a otro. Entonces he tratado de reflejar, pero no como autobiográfico, sino como autovivencial. He colocado vivencias y por tanto, cuando describo un paisaje, lo he visto. Cuando describo una habitación o una casa, he estado en esa casa y yo la describo. En los hoteles, por supuesto, los hoteles que describo, que me encanta, es el Pera House de Estambul, donde me han pasado casi todos el hotel llamado L'Hotel en París, en el Quartier Latin, es algo que realmente me subyuga, porque es un hotel que se llama El Hotel, y ahí que pasó Oscar Wilde, pasó Borges, pasó Catherine Deneuve, y bueno, y pasé yo también. Lo que pasa es que yo no figuro en las fotos que están ahí.
Y bueno, es un sitio espléndido. Y yo me tomo ahí siempre mi Calvados, que, como le dicen los franceses, Calvados. Entonces me tomo mi Calvados y me encanta estar rememorando. Entonces, los personajes los he llevado por allí. Pero tú también decías algo que es increíble cuando yo oía a literatos, que yo no soy, obviamente, pero a literatos de verdad, que decían, oye, los personajes me llevan de la mano. Entonces yo cuando subía al avión y decía, bueno, ahora voy a hacer que mis personajes van a vivir determinado tipo de aventuras. Entonces me ponía a escribir en el ordenador o en el iPad y de golpe me daba cuenta que cuando llegaba al destino el personaje me había llevado él por otro lado, porque había escrito cosas que no había pensado. Y es curioso, es como si tuviesen vida propia y se apropiaran de tu propio pensamiento y ellos te llevaran de la mano en esas aventuras. Es también un libro de aventuras, porque, lo decías tú muy bien, tenemos que amar la aventura de la vida. Y en ese sentido, a mí me gusta la aventura. Hemos hecho no solamente esto con otros compañeros, también hemos hecho otras aventuras complicadas. Con mi propia mujer he estado navegando el Amazonas y me he tirado en paracaídas. He hecho muchas cosas así medio raras, buscando la aventura. Esa aventura que nos da una imagen distinta de lo cotidiano. A veces, lo decía Alicia en el País de las Maravillas, cuando detrás del espejo hay algo más. Entonces cuando nos miramos al espejo nos vemos a nosotros mismos, pero ese nosotros mismos que miramos en el espejo es un reflejo falso, falseado de la realidad. Borges también lo decía, le aterraban los espejos. Es más allá del espejo donde hay que trasladarse para encontrar un poco ese enigma de lo que realmente somos y que no se refleja en la imagen del espejo. Esta novela, aparte de ser una novela con mucha aventura, hay mucho conocimiento, muchas enseñanzas. Yo me pregunto si para transmitir el conocimiento ¿no sería esta una buena manera, con misterio, con aventura, como crear un marco especial, no como fin, sino para transmitir algo que es lo que de verdad se va a quedar en el corazón? ¿No? Quizás este es uno de los fines. Bueno, lo que tenemos que hacer es tratar de no caer, o por lo menos eso lo he intentado yo, de no caer en una falsa erudición, porque entonces no es un libro de aventuras. Tiene que dejar gotas y que el lector pues vaya por allí por su cuenta, o que le pique la curiosidad y ya él busque el libro o el tema. Entonces lo que me parece importante es no caer en la pedantería. Y a veces he tenido la sensación negativa en el libro de que hay ciertas partes que pueden interpretarse como pedantes, y eso no me gustaría. Porque por una cuestión de cultura general, pues sin querer, mientras vas escribiendo, te surgen cosas, te surgen libros. Yo me acuerdo que escribiendo decía, me venía tal libro y lo ponía. Y bueno, pues eso es un riesgo que hay que evitar. Se puede transmitir conocimiento de una manera natural, sin empachar. Yo creo que cuando empachamos, es decir, cuando generamos un exceso, es como si yo cogiera una biblioteca y en lugar de dar libro por libro, me tirara la biblioteca encima, me mata. Es decir, que las cosas hay que hacerlas píldora a píldora, lentamente, progresivamente. Pero la transferencia de conocimiento es fundamental. Eso sí, para mí es básico. Hace un rato hablábamos con Andrés y nos contaba pues, lo que él sabe, que es mucho, pero de una manera natural, sencilla, sobre claves de tipo oral que en definitiva se van perdiendo y que las guardan. De alguna forma, esa sencillez es la que tenemos que lograr si queremos transmitir. Y yo, por supuesto, quiero transmitir conocimiento, pero no conocimiento que abrume ni que empache.
sino que sirva para generar un interés y que los seres humanos de alguna manera traten de no quedarse donde están. Tuve una experiencia hace 3 o 4 días con un íntimo amigo de la Universidad de Jaén que leyó el libro y me llamó, me dijo: estoy encantado con el libro y te quería agradecer algo que a mí me ha producido. ¿Qué es? Y me dijo que me ha permitido darme cuenta que me puedo reinventar. Y digo, bueno, qué bien, me pareció interesante. Y dice, eso vale la pena para mí. Entonces, fantástico. Si esto es así, acto cumplido. Lo que se dice, prueba conseguida. He pasado, me interesa mucho más eso, porque bueno, le ha servido a alguien para darse cuenta que se puede reinventar. Quizá porque los personajes se reinventan progresivamente y bueno, es así, como debemos transmitir el conocimiento, creo yo. Y sin dogmatismo, sin dogmatismo. Yo creo que en el libro hay mucho conocimiento y creo que he tenido la precaución, como ha dicho él, de que esto es una novela. Es una novela para pasarla bien, para distraernos de aventuras. Para que os hagáis la idea, tenía razón él cuando dice que los personajes se le escapan porque están más en el avión que él. O sea, es que es así, los personajes, para que os hagáis la idea, van a Tíbet, van a Samarcanda, van a Nueva Delhi, van a Bolivia, su personaje está en la selva donde está el Che, empieza a dar una radiografía, una visión de cómo es el Che. Y ayer yo le preguntaba, ¿todo esto cómo te inspiras, no? Y me decía, hay cosas que son, si no son reales, directas, están muy cercanas. Dice muchas cosas, muchos conocimientos, y yo sé que él dice, tengo cautela, no quiero decir muchas cosas que parezcan raras, esotéricas, pero hay mucho de contenido dentro de este libro. Por ejemplo, nos contabas alguna cosa de Che, de su familia, etc. ¿Puedes contarnos qué cosas, cómo utiliza un novelista, un escritor, cosas que sabe de su vida privada para llevarlas a la novela? Hay que tener cuidado contigo, como una frase que ayer nos reíamos ten cuidado, sí, ten cuidado que a lo mejor terminas en mi novela. Le regalé una camisa que decía esto, porque es peligroso, como muchos de los personajes que nosotros somos amigos y nos conocemos están en la novela y ponen el nombre real. Entonces digo, bueno, esto es cuidado que decimos porque la siguiente cualquiera de vosotros vais a aparecer, entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Cómo lleva alguien que escribe eso que vive en el mundo real a la novela? ¿Cómo se pasa a ese mundo real, la ficción? ¿Están tan separados o no tanto como se? Bueno, tratar de que no parezca que los he conocido, pero sí los he conocido. Al Che Guevara, yo no conocía a él, al Che Guevara, pero sí he vivido, nací en Argentina, en Buenos Aires, y he vivido con la familia de Che Guevara, que se llamaba Guevara Lynch, que era una familia muy conocida de Argentina. Y entonces, bueno, pues, y ellos me hablaban de su sobrino y de lo que él hacía. Por eso el personaje, uno de los personajes es un chico de familia de diplomáticos argentina que se hace guerrillero. El Che Guevara es un chico bien, se diría, que se hace guerrillero por conciencia social. Y yo por eso lo pongo ahí, porque yo tuve la foto del Che Guevara muerto en la mesa de noche mía durante mucho tiempo, cuando yo era joven, con esa sonrisa que estaba, no sé si recordáis. Y bueno, a mí es un personaje que me gustó. Me pareció un idealista, dio la vida, como la dio Gandhi también. Hay muchos personajes que han dado la vida por lo que creen. Y bueno, yo, chapeau, lo respeto, me gusta. Y luego, a Borges lo cito mucho porque he conocido a María Kodama y he estado charlando muchas veces con ella. Y entonces conozco anécdotas también de Borges y a través de ella, porque a Borges lo conocí, pero no hablé con él cuando yo estudiaba en el Colegio Nacional de Buenos Aires, en Argentina, en secundario, y Borges venía y daba conferencias en el colegio. Para nosotros simplemente era un ídolo y no hablábamos. Pero tuve la oportunidad, al cabo de muchos años, de poder conocer y estar charlando con María Kodama y saber más de ella, y anécdotas y cuestiones muy divertidas, donde ella cuenta, hay una anécdota que escriben los dos, dice: María Kodama y yo estábamos juntos leyendo haikus y un día nos dimos cuenta que un haiku salvó al mundo.
Entonces, ¿cómo fue aquello? Pues los dioses del Oriente se reunieron para decidir qué iban a hacer con los seres humanos. Algo así como ocurre en el mes de mayo. Se reúnen para ver qué hacían con los seres humanos. Y deciden que los seres humanos deben desaparecer de la faz de la Tierra. Porque no lo están haciendo bien, porque se pelean entre ellos, porque no se quieren, porque no hay amor. Y entonces uno de estos dioses, estos sabios, coge un haiku y lee el haiku. Y entonces los demás dicen, alguien que ha escrito esto es sublime, no puede morir. Y entonces un haiku salvó a la especie humana. Es bellísimo, ¿no? Es bellísimo como anécdota, es como idea, ¿no es cierto? Los seres humanos tenemos esa doble vertiente, es un poco ese juego de luces y sombras, en donde podemos ser sublimes y podemos ser terribles. Entonces, bueno, a veces esa capacidad de ser sublimes nos hace o nos permite que la humanidad continúe. Y luego, pues, al Dalai Lama, pues, que también lo cito, pues viajé con él. Y por eso, como viajé en el mismo avión, de esos aviones pequeñísimos, cayó también como persona, cayó la novela. Sí, tú sabías lo de la camiseta. Entonces, pues estuve con el Dalai Lama y entonces hago que en Dharamsala, que es donde terminamos el Dalai Lama y un grupo más de personas que viajaban con él y con nosotros, terminamos en Dharamsala, que es donde él está refugiado, tratando de sacar adelante el tema del Tíbet. Y hago en muchos sitios, hago guiños al Free Tibet también. O sea que esto en China evidentemente no se podrá vender. Este libro va a ser un libro prohibido en China. Y bueno, pues es un poco, no sé, no se me ocurren otros personajes, pero todos los personajes que van apareciendo, si son muy conocidos, pues los he conocido y por eso los reflejo. Hay amigos, por supuesto, hay amigos que aparecen, ellos se han reído mucho cuando se han identificado viéndose en el texto. Les cito el nombre, no el apellido, obviamente, no por apellidos, pero sus nombres sí, y por las vivencias que hemos tenido juntos. Bueno, y al respecto de los nombres que citas, o de las situaciones conocidas, sabemos que citas obras que las tienes muy cerca en tu propia casa. Obras como Kalergi, un ideal para Europa, que por cierto se presentó en esta misma sala, o Los primeros filósofos, que también se presentó en esta misma sala. ¿Cómo se vive en casa eso de ser todos escritores? Muy mal, terrible, es muy pesado, pero no, la verdad es que Richard de Coudenhove-Kalergi es un gran olvidado, es uno de estos personajes que merecen recordarse. Luchó por hacer una Europa unida, escribió para Europa, ha sido muy mal interpretado y muy poco conocido, y el ideal de la Unión Europea lo hace él. Él, de hecho, la bandera de Europa la diseñó él, nadie se acuerda de ello. El himno a la alegría lo propuso él, y el Día de Europa también, que va a cumplirse ahora el 9 de mayo. O sea que es un personaje, y Juan Manuel, mi hijo, hizo la tesis doctoral sobre esa y publicó en la editorial Dickinson ese libro. Y María Dolores, mi mujer, es una especialista en clásicos, y entonces pues escribió Los amigos de Platón, Los primeros filósofos, y ahora está escribiendo un libro más interesante todavía, se lo comentaba a José, que es sobre lo que ella le llama la caravana de las ideas, que como título me parece fantástico. La caravana de las ideas es cómo el pensamiento de Oriente influye en Occidente y viceversa, cómo el pensamiento de Occidente influye en Oriente. Es una trama, y está haciendo una obra muy interesante. Por eso hoy no está aquí, porque está aprovechando a cerrar el libro. ¿Te va a citar a ti en el libro? No creo. No, el único que cita a ellos soy yo. No, ella no me cita.
No, mi hijo sí, pero mi hijo en trabajos académicos, porque él también es jurista como yo, y en trabajos académicos sí. Ahora Juan Manuel está haciendo una tesis más interesante que la que hizo antes en Derecho, sobre filosofía, y está haciendo una tesis sobre el Fausto de Goethe, que es una maravilla. Y eso va a ser interesante, porque es un pensamiento filosófico muy profundo y, bueno, y además pues en los ratos libres charlamos mucho de esas cosas. Por eso tengo que huir a viajar para despejarme un poco, porque si no resulta pesadísimo. Entonces, este libro, alguien dirá, ¿de qué va este libro? Bueno, vamos a citar alguna cosa del libro donde podamos llegar, lo que se pueda contar. No queremos desvelar todo el enigma, pero habla de unas piedras que tienen algo escrito, yo le dirá cómo escrito. Tienen un código, un lenguaje dentro, que nosotros hemos perdido la manera de descifrar y que tienen que recurrir a aquellos que tienen en su poder las piedras y que son perseguidos por gente de otros países, por mafias, etc., a ver cómo se pueden descifrar esas piedras. De ahí que los personajes empiezan una carrera alocada por muchos países y muchos sitios, perseguidos por gente de la mafia, por gente del gobierno que quiere recuperar esas piedras y que no saben ni lo que tienen, pero saben que son valiosas, etc. Yo quisiera que nos contaras algo de esto, porque unas piedras pueden contener un mensaje o algo que media humanidad va detrás de ello. Están aquí, además, estas piedras. Curiosamente tenemos aquí digamos un remedo, porque no es un remedo de aerolito metálico, que era una de las piedras que contenía un chamán que en la selva boliviana le da al guerrillero. Luego también tenemos esta translúcida, tú la has conseguido también, y que es la más sencilla de todas, y esta roja. Son esas tres piedras que llevaba el chamán colgada en su pecho, en una bolsa de cuero, y que se la da antes de morir a uno de los personajes. Y él dice, estas piedras tienen un mensaje dentro. Entonces a mí eso me dio la idea siguiente. Si yo cojo un pendrive actual, tiene un mensaje dentro. Pero si yo pierdo la posibilidad de leer el pendrive, dentro de unos siglos, alguien que encuentre un pendrive te va a decir, ¿esto qué es? Es nada. Es más, yo te comentaba ayer, el último ordenador que me acabo de comprar hace una semana me queda un poco patidifuso porque no tiene lector de CD. O sea que los CD que yo tengo ya no los puedo leer y tendría que buscar un ordenador viejo para poder leer mi CD o comprarme un aparato especial que me lea el CD. Es decir, que evoluciona tanto y tan rápidamente la tecnología que vamos perdiendo la posibilidad de tener. Entonces yo pensé, ¿por qué no antiguas civilizaciones no guardaban mensajes en las piedras, como nosotros guardamos mensajes en un pendrive? Y para eso recordé, buscando elementos científicos, porque también en una novela no es todo, hay que apoyarse de alguna manera en algo lógico, me acordé del coltán, que es lo que nos permite que los teléfonos móviles funcionen. Entre otras cosas es un drama lo del coltán porque hay una explotación infantil brutal en el Congo y nosotros tan tranquilos aquí en Europa con nuestros teléfonos móviles. Pero los teléfonos móviles funcionan por el coltán y por la capacidad que tiene el coltán de guardar memoria. Si un mineral puede guardar memoria, de eso no nos cabe a ninguno la menor duda, sobre todo los que sabéis de piedras, sabéis perfectamente la carga que tiene. Pues entonces yo pensaba que además de la carga natural, que desde el punto de vista de la historia geológica pueda tener un pedazo de piedra, además de esa carga natural, puede haber una carga vivencial. Si yo tengo la piedra conmigo colgada durante mucho tiempo, traslado parte de mi energía a esa piedra. Otro elemento más. Pero además habría un tercer elemento, que es que si yo conozco la capacidad, tengo la capacidad tecnológica de imprimir en esta piedra un contenido, un mensaje,
podría esta piedra tener ese mensaje. Lo único que yo necesito para leer el mensaje es, como en el caso del pendrive, encontrar el lector apropiado, encontrar el ordenador que me permita colocar esa piedra y leer lo que hay dentro. Y entonces, en definitiva, ese es un poco el proyecto, digamos, de la memoria de las piedras de la que hablo. Ayer, en la presentación de Alicante, llegaba un geólogo porque creía que iba a hablar de geología. Y no, esto era una novela. Es curioso porque la memoria de las piedras. Pero, en fin, en definitiva, esa es la idea que me llevó a que estos personajes, por eso terminan en el Tíbet, porque yo pensé, ¿dónde se guardan los grandes elementos, la gran memoria de la humanidad en este momento? Seguramente no solo en el Tíbet, también en algunos otros puntos del mundo haya centros importantes, me refiero a los Andes, por ejemplo, o a las montañas rocosas, por ejemplo, o a la zona de Islandia, por ejemplo, pero también en el techo del mundo, en el Tíbet, tiene que haber centros donde se guardan estos secretos, estas enseñanzas. Y por eso ellos van a entrevistarse finalmente con el Dalai Lama, que les va a dar la posibilidad de entrar en una de estas grutas donde, eso ya no lo digo yo, sino que lo dicen los Puranas hindúes, donde hablan los Puranas de que hay centros en el mundo que son viejos museos de la humanidad. Y como hemos visto además que en este momento histórico en el que vivimos se está destruyendo casi todos los vestigios por parte de hordas de fanáticos, pues hay algún grupo, que yo le llamo las casas de la memoria, seres humanos que tratan de conservar el recuerdo de lo que han hecho los seres humanos. Que no todo es malo, que hay cosas muy buenas también, a pesar de lo que decía Huxley, de que está en el infierno de otro planeta. Hay mucho, como decía el haiku, hay cosas también muy buenas. Entonces, en estos centros, dicen los Puranas hindúes, estos centros guardan la memoria de la humanidad. Pues estos personajes logran, ahí ya viene la parte de ficción, obviamente, logran llegar a que le permitan entrar en uno de estos templos, en estos centros, y en estos centros logran descifrar el contenido de las piedras, que no quiere decir, obviamente, porque si no sería spoiler. Nos desarmamos el cuento. Y eso es un poco la idea, esa es la trama que les lleva desde la selva boliviana, recorriendo buena parte del mundo, y sitios interesantes también en el mundo, hasta llegar, hasta recalar en el Tíbet y en un monasterio que se llama Emis, que a mí me encanta, que es un monasterio donde dicen las tradiciones que pudo haber estado Jesucristo de Nazaret. Y porque hay recuerdos de que un tal Jesúa estuvo allí y que en ese sitio. Entonces me pareció que era el sitio oportuno para que en el interior de ese Emis, de ese templo que queda en las estribaciones del Himalaya, que es bellísimo por cierto, pudiese existir un modo de secreto, ahí también novelo, de poder penetrar en estos túneles y llegar al sitio donde unos monjes guardan la historia de la humanidad y permiten que lean estas piedras. Ese es el plan. Continuando con esto de las casas de la memoria, voy a leer un pequeño párrafo que dice: habla uno de los maestros de la Casa de la Memoria en España. Dice: como les explicaba, nuestra función no es solo la de recopilar información y salvarla del olvido, sino también, y sobre todo, hacer que esta información sirva de conocimiento nutricio para que podamos aprovechar esta sabiduría en nuestra vida cotidiana. La pregunta viene por el párrafo que hay después, que habla de la corriente medieval en la que estamos sumergidos. Dice: lo más preocupante es que los síntomas del medievo
Parece como si se estuvieran volviendo a repetir. Hay excelentes trabajos de Roberto Vaca, Alain Mink, Jorge Libraga, Humberto Eco, que nos hablan del advenimiento de un nuevo medievo. Nos interesa reflexionar y actuar para que esos síntomas sean menos fuertes, y para ello estamos trabajando. ¿Qué nos podrías decir acerca de esto de esta Edad Media en la que estos autores dicen que estamos sumergidos? Los autores se basan en Aldous Huxley y en Arnold Toynbee, sobre todo en Arnold Toynbee. Cuando Arnold Toynbee, que es este historiador inglés, dice que la historia no es lineal, sino que es cíclica. Entonces, pero eso ya estaba en Polibio y en Cicerón. Sí, tampoco Arnold Toynbee inventa nada nuevo. Ya Polibio y Cicerón hablan de que la historia es cíclica y va por oleadas. Entonces, Alan Mink, Jorge Libraga, Humberto Eco es el más conocido. Los otros, Humberto Eco es el que ha hecho, Roberto Vaca también ha hecho un libro que ha circulado, se ha vendido muchísimo, sobre lo que él llama el advenimiento de una nueva Edad Media. Pero Jorge Libraga también tiene muchos artículos sobre el mismo tema, y es donde se dice que al ser la historia cíclica, de alguna manera, en determinados momentos históricos hay síntomas de una pérdida del conocimiento. Y entonces estaríamos como penetrando en un proceso neomedieval donde se pierden los valores, donde se pierde el conocimiento, donde se pierde la sabiduría, donde los hombres deambulan en la oscuridad sin saber a dónde van. Y por tanto, estas casas de la memoria, lo que estamos haciendo en Ítaca, en Acrópolis, en Gea, todo este tipo de actos que se están haciendo, son importantes porque son los que determinan la posibilidad de no olvidar. Nosotros trabajamos mucho con libros, recogiendo libros, bibliotecas. No olvidemos cómo se salió del medievo europeo, gracias a los monjes de Cluny, gracias a los amanuenses que copiaban y traducían de textos del árabe o del griego o del latín, y los traducían para que en un román paladino nosotros ahora pudiésemos leer a Platón. Pero Platón se había perdido en Europa, se leía en Damasco, y Aristóteles también se leía en Damasco, pero no se leían en Europa. Y no es el único medievo. Los aztecas tuvieron un medievo en América, los chinos después de la dinastía Ming tuvieron un medievo en China. Ha habido muchos medievos. El peor de todos, lo decía anoche, fue el de la caída de lo que se llamó la Edad Oscura, cuando cae Micenas, porque la caída de la Edad Oscura llevó a que todo el conocimiento que existía en Grecia en aquel momento se pierde, y se pierde la literatura, la capacidad de escribir y de leer. Los seres humanos no sabían leer y escribir, y son 2 siglos de Edad Oscura hasta que se produce el Renacimiento. Eso es muy peligroso, es sumamente peligroso, y podemos correr ese riesgo en este momento actual. ¿Por qué? Porque ha ocurrido en otros momentos de la historia. Carlomagno, lo dije ayer también, nada menos que el emperador Carlomagno no sabía leer ni escribir. Lo que pasa es que fue muy inteligente. Trajo a la corte gente que sabía leer y escribir. Y eso, de alguna manera, pues, le dio potencia y conocimiento. Pero él no sabía leer y escribir. Un emperador que no sabe leer y escribir es un síntoma de que estamos en momentos... Bueno, ahora pasa algo así. Estamos bastante mal en cuanto a moral, a ética, a corrupción, este tipo de cosas. Y entonces ese es el problema, que podíamos caer, y lo reflejo allí. Es un guiño. En la novela no hay más que guiños, no explico más nada. Simplemente hago guiños para que el autor reflexione, porque lo que me interesa es que siga leyendo la novela, porque si se quedan meditando sobre el advenimiento de una nueva Edad Media, cierra el libro y ya no lo vuelvo a leer más. Entonces, claro, no tiene sentido. Entonces, doy guiños, y en esos guiños, pues probablemente muchos
este amigo que te decía, pueden encontrar razones para seguir pensando. Y esto es importante. Está claro que en el libro dices muchas cosas, apuntas cosas, a veces no las explicas, hablas por encima del tiempo, del destino, hablas de la dama del unicornio, de lo que dice Prometeo encadenado de Esquilo cuando habla de que los seres humanos son efímeros. Hay muchas cosas que podéis encontrar mucho más de lo que dice Juan Manuel, de conocimiento que le ha ido dejando por ahí. Lo que tiene es la habilidad de trenzar unos hilos de oro en mitad de esa tela que es el libro, de esa trama que es el libro, de manera que está muy bien porque no se notan, como ha dicho él, no son pesados, no es una erudición pesada, pero hay mucho que nos va a desvelar muchas cosas. Y de todo esto, ¿qué nos propones? ¿Qué propones tú para este mundo posmoderno, que es un poco vacío? ¿Qué camino propones entonces como idea que nos podamos llevar de esta tarde para que el ser humano siga caminando y que encuentre salida a esa posible edad media o ese mundo que se cae a veces caótico, se cae a pedazos? Leer un haiku, probablemente. Leer un haiku. Y además, yo lo propongo humildemente, porque yo no soy nadie para proponer nada, simplemente soy un caminante más, otro más, como vosotros y vosotras. Pero lo que yo propondría es algo que te va a llamar la atención, tratar de ser felices. ¿Y cómo podríamos ser felices? Pues leyendo la Ética Nicómaco de Aristóteles, buscando el punto medio que él llama la virtud. ¿Y qué es la virtud para Aristóteles cuando le escribe a Nicómaco? El trabajar en el valor y en los valores. La virtud como punto medio, pero él dice no como un punto medio entre dos extremos horizontales. La virtud es un punto medio sobre los dos extremos. Es decir, es como la punta, como el piramidón de la pirámide. Y ahí está la virtud. Y el ejercicio de la virtud y los valores genera felicidad para Aristóteles. Entonces yo diría que es en definitiva eso lo que yo propondría, tratar de ser felices. Y volviendo a Borges, hay una frase de Borges que me encanta y la repito, los que me conocéis más la habréis oído muchas veces: felices los felices. Me parece fantástica. Felices los felices. ¿Por qué? Porque él cree que hay gente que puede ser feliz. Entonces, felices aquellos que son capaces de alcanzar la felicidad. ¿Y cómo alcanzamos la felicidad? Pues a través del conocimiento, a través de la virtud, a través de los valores y a través del amor. De eso que hoy hablábamos con María, corazón con corazón, que significa concordia. Core con core, concordia, core con core, corazón con corazón. Si unimos corazón con corazón, si alcanzamos la concordia entre los hombres. Yo citaba a Gandhi, porque acabo de hacer un farabato de Gandhi justamente para la revista Esfinge, y en ese farabato de Gandhi dibujo a Gandhi y le pongo diciendo: he entregado mi vida por la paz. ¿Es que todavía no habéis aprendido? Y ahí termina. ¿Cierto? Seguimos desgastándonos los seres humanos. A mí me llama profundamente la atención esto. Y bueno, pues, es un poco eso lo que yo propondría. No quiero cansarlo mucho. Bueno, parece que casi en toda novela tiene que haber un poco de violencia y un poco de sexo. Eso por supuesto, si no sería muy aburrido. Pero lo que es admirable es ver cómo hablas tanto de lo uno como de lo otro, de la violencia y del sexo en algunas escenas, de una manera tan bella, tan bella. ¿Cómo se puede hacer eso? Porque, quiero decir, en un mundo donde hay tanta violencia, en televisión, en los periódicos, en los libros, donde hay tanto sexo, donde hay... Y sin embargo, aquí que también lo hay, pero está descrito de una manera tan bella, realmente bella, que a mí me ha dejado admirado. ¿Cómo se hace eso?
siendo Escorpio. Eso porque... No, yo traté de reflejar un poco los hechos de la vida, y entonces la vida en los momentos más dramáticos, como más sublimes, tiene que buscar la elegancia. Y a mí me gusta mucho un libro que tú, José, conoces muy bien, que se llama El universo elegante, que es un poco todas las nuevas corrientes de pensamiento sobre el universo, porque el universo no solamente es elegante, el universo, sino que además hay música, lo que se llama la música de las esferas. Es decir, y por eso los actos sexuales los adobo con música. El que más me gusta es el que pongo a Mozart. Y entonces pues voy poniendo elementos con Mozart, porque en definitiva un acto sexual, y si me permitís con todo el respeto, es un acto de amor. No es hacer el amor, es tener amor. Y cuando amas a alguien, pues te integras en una especie de comunión aparentemente de carne, pero que es una comunión de almas. Porque cuando te integras en ese momento que es el éxtasis, hay algo que es muy profundo. Es como encontrar al otro o a la otra persona de alma a alma. Y esto es bello, es bellísimo, y es profundo, y es lo que se llamaría encontrar las almas gemelas. Hay una frase de Ibn Arabi, en este caso, de Ibn Arabi, el murciano, que dice: cuando hago el amor, en el momento del éxtasis, miro a los ojos de mi pareja, y en los ojos de mi pareja veo a Dios. Y lo que habéis hecho del amor, que supongo que somos todos los que estamos aquí, pues sabéis que no miente él. Sí, se ve, hay un momento donde hay una comunión tan brutal que estás viendo algo más que esa carne que está sobre ti o tú sobre él, según lo que sea. Sí, esa trascendencia es interesante. Y luego la violencia. Esto es un mundo violento, indudablemente, y no nos tiene que asustar la violencia, porque que yo hable de paz no significa que le tenga miedo a la violencia o a la guerra. Es parte de la propia naturaleza. Lo que pasa es que deberíamos los seres humanos ir abandonando el primitivismo de la violencia para llegar a la superación de la misma a través de otros conceptos que son lo que yo hablaba, la concordia. Es verdad que Hesíodo, nada menos que Hesíodo, dice que la guerra es la madre de los pueblos, porque los hace nacer y los hace morir. Pero de alguna manera, sin contradecir al gran Hesíodo, y Heráclito también lo dice, sin contradecirles, yo pienso que hay momentos en el proceso, creo, al menos eso creo yo, o querría creer en el proceso evolutivo de los seres humanos, donde tendremos que abandonar el conflicto. Y yo incluso, hablábamos con Andrés hace un momento, yo soy jurista, pero soy más mediador que jurista, ¿sí? Que abogado en ejercicio. Yo creo más en la mediación y creo más en el arbitraje, ¿sí? Que es una manera de poner de acuerdo a las partes, sin tener que entrar en el choque, en la confrontación. Y la confrontación es siempre peligrosa y mala. Pero estamos en un estadio evolutivo donde hay seres humanos que ya han llegado a superar el estadio de la confrontación y otros que no lo han llegado a superar. Entonces tendríamos que tratar de potenciar a esos Gandhi que han superado el estado de la confrontación. Por eso empiezo con el Che Guevara, que no superó el estado de la confrontación, aunque yo lo admiro mucho como idealista, entregó su vida, y termino con el Dalai Lama, que superó el estado de la confrontación.
pero no lo digo. Esto lo digo a vosotros, pero en el libro el que no me haya oído decirlo o lo puede intuir o no, pero cada cual tiene su propio camino. Pero bueno, yo esto es una forma de deciros por qué he utilizado estas dos figuras también en los dos extremos del libro, al principio y al final. Pero no quiero pensar. Yo no sé si José Manuel tiene más preguntas, pero yo siempre hay más preguntas, pero ahora corresponde a... Levantar la mano y podéis iros. Corresponde a que ellos hagan también algunas preguntas, pero yo cerraría. Aquí tenía una pregunta que decía, bueno, usted se considera alguien comprometido con la vida, con la historia, con su mundo, y creo que nos acaba de contestar. Juan Manuel es una persona comprometida con lo que hace, por eso igual vive la filosofía, el derecho, etc. Y creo que nos ha demostrado que está comprometido con su mundo. Y los que estamos aquí en la palestra no tenemos más que preguntarle. Yo creo que ya el reo, ya hemos hecho todas las preguntas que podíamos hacer y ahora corresponde a la gente que sabe. El pueblo siempre tiene la última palabra. Y yo solamente quería leeros algo antes, para que veáis un poco cómo es el aroma del libro. Esto es un cuento sufí, él extrae esta enseñanza sufí, pero también es bueno ver cómo lo escribe, cómo dice las cosas, las palabras que utiliza, para que vosotros sepáis si este libro es digno de que le tengáis un aprecio o que os lo llevéis a casa. Cuenta que una vez un emir muy bueno y sabio recibió en sus aposentos a su mejor y más fiel servidor, quien aterrado le dijo que se había topado con la muerte en los jardines del palacio y que le había mirado con un extraño gesto, por lo que le pedía que le ayudara a huir. El buen emir le dijo que fuera al establo y cogiera la mejor cabalgadura y huyera hacia Samarcanda, pues podría llegar a aquella ciudad antes del atardecer. Así lo hizo el fiel servidor y partió raudo hacia esa ciudad. A todo esto, el emir, molesto por la situación que estaba viviendo su servidor, se dirigió a los jardines para interpelar a la muerte y regañarle por la forma en que había mirado a su ayudante. Al llegar a un recodo del jardín, se encontró efectivamente con ella y le preguntó por qué había molestado a su servidor, a lo que la parca le respondió que simplemente se había asombrado de verlo allí, porque esta noche tenía una cita con él en Samarcanda. Ya ves, nadie escapa a su destino. Por tanto, hagamos lo que esté en nuestras manos, pero sin forzar las cosas. Creo que resume... Quizá por eso yo no he ido todavía a Samarcanda. Yo lo decía entre líneas también pensando en eso. Bueno, iremos cuando nos toque, ¿verdad? Como nadie muere en la víspera. No forzaremos las cosas, pero iremos tranquilamente con la nuestra. Bueno, pues pasamos a preguntas, 3, 4, 5, no mucho, porque creo que es tarde. Y bueno, disparen ustedes. Bueno, yo tú has predicado la humildad y yo soy todo lo contrario, por lo tanto, cada vez fuertes en este mundo y malos, ¿no? Bueno, mira, has hecho un interrogante que queda en la humanidad, pero está contestado y no has contestado tú mismo. Pero que resulta que si tenemos un pendrive que tiene una memoria, pero no tenemos la máquina que sabe tratarlo, eso se pierde. Bueno, el pendrive yo interpreto que es la propia Tierra, el conjunto de nuestro planeta, todo, tiene una memoria enorme. Somos nosotros los que hemos dejado de ser máquinas inteligentes que sepamos leerlo. Porque tú dices las piedras tienen su memoria. ¿No? Los taoríes son personas que en su gracia, pues si están en la tierra detectan el agua y si están en el mar detectan la tierra. Son las dos cosas. Y los vemos como bichos raros, pero existen y su ciencia es real.
El ser humano, aunque la comparación no es, no es muy... Tendríamos que ser ordenadores de última generación, capaces de leer todos los pendrives que la naturaleza nos muestra, porque están ahí. Salimos a la calle, por donde vayamos, todos es una memoria. Lo difícil es que nosotros hemos dejado de ser inteligentes, creemos que lo somos, pero no. En natural hemos dejado de serlo. Y cuando nos volvemos naturales, aprendemos a leer la piedra. Tú has respuesto. Yo te respondo que habrá que aprender a ser ordenadores, ¿no? Para saber leer. Pero que si aprendes, sabes leer. Claro que sabes. Totalmente de acuerdo. Muchas veces decimos que un payés sabe más que un catedrático, simplemente porque ha podido interpretar la fuerza de la naturaleza. Y eso es una clave que la tenemos todos los días, la tenemos en la gente que nosotros conocemos. Hay una sabiduría que viene de la propia naturaleza. Y los seres humanos estamos tan aturdidos, tú lo has dicho muy bien, Andrés, estamos aturdidos y no leemos. Es como si yo estoy muy aturdido, no leo este texto, porque estoy nervioso por lo que fuera y no llego a ver el contenido. Pues lo mismo lo pasa con el planeta Tierra. Esto es terrible. No el agua que contiene, el plástico que la contiene. Esto es terrible. En este momento hay mares de plástico. Ese plástico se va degradando, y sobre todo en el Pacífico. En el Mediterráneo no hay tanto. En el Pacífico se va degradando, se hace minúsculo. Los peces lo absorben. Y ese es el karma negativo de la maldad humana. Y cuando comemos los peces, nos estamos plastificando nosotros también. Que eso no deja de ser terrible, curioso e increíble. Pues sí, el planeta Tierra está vivo. Es un planeta vivo. Un Gea, en definitiva. Es un planeta vivo y no sabemos ni leerlo ni quererlo, ni oírlo, exactamente. Y lo voy a decir con una palabra más burda. Algún día se va a cabrear. Y cuando se cabree, se ha cabreado en otros momentos históricos. Los geólogos lo saben bien. Ha movido el eje de la Tierra en muchos momentos. Tratemos de evitarlo. Totalmente de acuerdo. ¿Alguna pregunta más? Volviendo a... La última, ya para que veáis. La José también. No te va a quedar ganas de seguir leyendo. Has dicho que la violencia, cuando apuntas, es necesaria. Y necesaria, y te diré, en cristiano, que no es cristiano. El hermano de Jesús, de Josué, Santiago, escribió, igual que escribieron todos los evangelistas, pero como escribió tan claro, luego los papas lo quemaron, no quisieron que eso quedara. Y de todo lo que escribió ha quedado un retazo en donde no menciona la cruz, ni a Jesús, ni los cielos, ni el infierno, y menciona la violencia. Y entonces hay varios cuadros en donde este evangelio se ve. Y él te dice que bienaventurados los que pasen la prueba, porque de ellos es la corona de la gloria. Es decir, que la prueba de la violencia la tienes que pasar, si quieres como si no, porque estás en una selva, lo has dicho. Pero bienaventurados los que la pasen, porque de ellos es la corona de la gloria. Yo lo interpreto como una cosa sabia, no como otra, no es una olimpiada. Es decir, que la violencia es necesaria. Lo que pasa es que no la queremos, pero necesitamos que nos la apliquen, porque si no nos la aplican y no lo pasamos, somos bobos. Vamos a ir a la gloria por bobos. Lo que pasa es que yo creo, de acuerdo, Heráclito está de acuerdo contigo, y en ese sentido que vamos a decir Heráclito o Andrés, los dos, es decir, evidentemente por ahí va.
los tiros, nunca mejor dicho, en un determinado momento. Lo que pasa es que yo creo que es necesario, creo que los seres humanos ya hemos tenido bastante violencia a lo largo de la historia. Pues no vendría mal empezar a trascender un poco ese paso de la violencia, porque también superar la violencia es una prueba. Es decir, que si logramos ir superando ese arrebato, lo decía también muy bien Séneca en el Tratado de la Ira. La violencia tiene mucho de ira, y la ira es terrible, porque no entiende, se pierde el control. Entonces, el problema de la violencia es que se ha perdido el control. Y te voy a decir algo que vamos a estar de acuerdo. En el medievo, mira por dónde, había reglas en el combate. Y los caballeros se respetaban. Los domingos no se peleaban. Era curioso. Es decir, había reglas en el combate. Y eso se trató de hacer después de la Primera Guerra Mundial y de la Segunda también, con los acuerdos de Ginebra, tratando de que los combates, la guerra entre seres humanos, tuviera unas determinadas reglas de conducta donde se respetara. Pero hoy ya no se respeta nada. Hoy hemos perdido el control, y es brutal porque se bombardean hospitales, se bombardean mercados. Hablábamos del bombardeo del mercado de Alicante, en la guerra civil se bombardea, y no se respeta a la población civil. Entonces, yo creo que estamos en un momento muy complicado porque no hay reglas, y esas reglas de los templarios, que tú conoces bien, tenían sus reglas. El combate tenía sus reglas. Y bueno, pues hemos perdido esa caballería, esa elegancia, porque también en el combate hay que ser elegante. Lo que decían los franceses ante los ingleses: tirez-vous les premiers, messieurs les anglais. Entonces los tíos tiraban, y ahora empezamos la guerra. Tienen ustedes primero, queridos señores ingleses. Sí, eso es caballerosidad, obviamente, es otro estilo. Pero lo hemos perdido esa natural elegancia de hacer las cosas con esa elegancia y con esa necesidad. José. Bueno, me gusta como siempre, Juan Manuel, de escucharte. Quería hacerte una pregunta que va al hilo de algo que me has dicho de tu estudio del espacio exterior, ¿no? No sé si es para una segunda parte del libro o si lo incluyes. Que tiene una simplicidad, y no se lo he dicho. La influencia precisamente de las piedras, ¿no? De ese contenido de las piedras que va más allá de Palestina. Mira, pero José, te digo hermanito porque me siento hermano con él, y es curioso porque yo no le había dicho nada a José, a ti sí, porque lo estuvimos comentando ayer. Tengo pensado, cuando se agote la edición esta, que por cierto quiero deciros también que los que compren esta edición sepan que yo no voy a ganar un solo duro con ella, porque he renunciado a mis derechos de autor a favor de la sede que lo venda, que sería en este caso Valencia, y a favor del propio editor, que ha tenido la elegancia, mira por dónde, también de no cobrarme nada por editar. O sea que yo me conformo con que lo leáis, con que seáis felices. Entonces, eso como dato, digamos, fundamental. Entonces, cuando se agote esta edición, estoy pensando en un thriller de ciencia ficción, justamente. ¿Por qué? Porque de todas estas tres piedras, al final se descubren solamente el contenido de dos, pero del aerolito, que es probablemente venusino, no se dice nada. Y ahí me he quedado. Y quiero hacerlo un poco, es un aerolito metálico, la portada de la piedra, el editor es un notario de Canarias que ha montado una editorial pequeñísima, se llama Quinamón, y acaba de, es un enamorado de los libros, y además tiene una colección de piedras. Y este es uno de los aerolitos que está en su colección.
Entonces yo le pedí que lo fotografiara, lo pone en los créditos del libro, le pedí que lo fotografiara para que fuera un poco el leitmotiv también del libro. Y sí, la idea es empezar a pensar, quiero hacerlo en África, quiero irme a las culturas africanas, muy primitivas, que aparentemente primitivas yo he vivido en África en algunos sitios. Bueno, he vivido en Liberia y conocido muy a fondo, y aparecerá obviamente en el libro, y también he estado asesorando al gobierno de Togo. Entonces eso me ha permitido estar muy cerca del mundo africano con ellos. Y hay tradiciones, los dagones, por ejemplo, y muchas tradiciones muy interesantes de pueblos muy primitivos que hablan de vida en otros planetas. Y esto ya lo dijo el pobre Giordano Bruno, que le costó caro decirlo. Yo espero que no me cueste muy caro a mí también. Pero, en definitiva, ese es un poco el plan, sí. Bueno, yo sabes que trabajo mucho en los temas de regulación jurídica del espacio. Ahora se cumplen 50 años de que los seres humanos pisaron la Luna y estamos organizando muchas actividades sobre temas jurídicos, digamos, históricos, sobre aquel acto y hecho tan curioso e importante. Y pues ese es un poco el plan, de ir, y probablemente utilizando al profesor de universidad, que no soy yo, pero que se parece a mí, pero que no soy yo porque me ha servido como imagen, utilizarlo, que va a África y allí toma contacto con brujos que yo tomé contacto además con ellos cuando vivía en Liberia. Fue muy interesante porque para conseguir las piezas más caras que yo quería comprar me tenía que internar en la selva y hablar con estos, lo que llaman les llaman doctores, el doctor of the bush, el doctor de la floresta, y son tíos fantásticos, increíbles, y en un inglés muy rudimentario pues nos comunicábamos y me pasaban algunas piezas y yo las compraba, en fin, que fue una experiencia en África muy, muy interesante la que viví. Y entonces quiero unir cómo de lo más primitivo se puede hablar también con lo más tecnológico, hacer un juego entre lo primitivo y lo tecnológico, así como hacía un juego entre el Che y el Dalai Lama, pues hacer un juego de este tipo entre opuestos, nuestros pares de opuestos, que siempre están presentes, de buscar pues, de alguna manera esa. Así que veo que eres muy intuitivo. Muchas gracias. Si no hay más preguntas, yo lo que quiero es agradecer vuestra presencia y sobre todo vuestra paciencia de estar aquí. Y muchas gracias. Gracias, Juan Manuel, por venir y por estar con nosotros, pasar esta velada que ha sido muy grata. Y bueno, decir que ahora nos va a firmar el libro aquellos que tengan para firmar. Y una vez más, y no me canso, gracias por estar con nosotros y enhorabuena por tu libro, que es un muy buen